del cráneo de Homo habilis en África ya hace 2 millones. O sea que sigue. Y este es el cráneo de Homo habilis que descubrió Louis Leakey, es decir, el papá de Richard Leakey. La que sigue. Ahora vamos a ver unas reconstrucciones hipotéticas de Homo erectus. Esta es demasiado simiesca. Ya sabemos que no era tan simiesco como erectus. Pero lo que pasa, esta reconstrucción se hizo en los años 70. 20 años, bueno, varios años antes del descubrimiento del Turkana-Bur. La que sigue. Hay una silla vacía por allá. Aquí. Bien, otra representación hipotética de Homo erectus. Que sigue. Como dije, él descubrió el fuego, domesticó. El fuego no se inventa, el fuego existe desde siempre. Los picos de las lanzas ya desde entonces se endurecían en el fuego. Homo erectus descubre cómo endurecer los picos de las lanzas de madera en el fuego. ¿Cómo lo sabemos? Porque algunas de estas lanzas fueron descubiertas en el contexto arqueológico de Homo erectus. La que sigue. No hay como agua. La que sigue. Hay varios hallazgos arqueológicos que presentan que muy a menudo Homo erectus era presa que los felinos cazaban. Este tigre de dientes de sable ataca a un Homo erectus y hay unos caños que tienen, o sea, clarísimo que un tigre dientes de sable clavó sus dientes de sable en el cráneo. Es decir, una mandíbula de tigre diente de sable con sus dientes de sable encaja perfectamente en los dos hoyos de perforaciones del cráneo. O sea, tenemos un cráneo así, no es un sumario. O sea, las evidencias de cómo los felinos cazaban a los Homo erectus. La que sigue. Seguimos. Es importante, pero tenía una dieta mixta, pero aunque sigue con caroña, ya hay evidencias de caza. Ya empieza a cazar con estas lanzas cuyas puntas se endurecían en el fuego. Y además, una cosa que no mencioné, es por primera vez cuando el hombre empieza a armar las herramientas compuestas, es decir, la lanza de madera pero con punta de sílex, es decir, las herramientas compuestas, que es un gran avance. Y además, por primera vez en términos de Homo erectus, en tiempos de Homo erectus, se da el proceso de estandarización de la cultura material. Es decir, hay estándares, es decir, las formas que son normas, que se mantienen de generación a generación. Ya les hablaba de eso, es la evidencia de la educación. Es decir, se estandariza la cultura material, hay estándares, hay normas, y estos estándares
central de la dieta netamente vegetariana. ¿Lo que sigue? ¿Para qué sigue? El fuego. Pues nada más queda el recurso de imaginación creativa. Cayó de un incendio forestal a causa de un rayo, una tormenta con relámpagos. El Homo erectus se dio cuenta, por ejemplo, se dio cuenta que todos los animales huyen de esta cosa que quema. Y además se dio cuenta que esta cosa que quema se pega a pedazos de madera. Entonces empezó a utilizar el fuego para defenderse de los animales, y luego para crear el calor. Todavía no sabe crear el fuego, ¿eh? No, para eso falta 1 millón de años. ¿La que sigue? Bien, aquí está el hombre social de Homo erectus. Es muy importante, aparecen por primera vez las hachas de mano con una tremenda simetría. Es decir, aparecen las herramientas que representan algún toque de estética. Es decir, las herramientas para ser funcionales no tienen que ser simétricas, mas lo son. Hay una simetría, probablemente estamos ante el momento cuando se crea el concepto de la belleza. Algo que se ve padre, que cae bien en la mano, pues, se ajusta bonitamente a la mano. Y estas maneras de hacer estas se llaman bifaciales, hachas de mano bifaciales. Y son iguales de generación a generación. Es decir, se normaliza, surgen estereotipos de producción de herramientas. Hay unas hipótesis de que empieza a construirse lo que podamos llamar el hábitat, es decir, el ambiente construido, algunos primeros más primitivos ajustes para estar protegido del viento o de la lluvia. Lo que va a todo eso que desemboca en grandes obras de la arquitectura. Es el primer paso hacia el entorno construido, o sea, el primer paso hacia la arquitectura. ¿La que sigue? No, producir algo que mejora tu forma de estar en términos de estancia. No es todavía el sedentarismo, pero unas pequeñas mini chozas que luego se abandonan. Bien, los restos de Homo erectus distintos, algunos de África y algunos de Asia. Sinanthropus, lo que ven son los hallazgos del llamado hombre de Pekín, es decir, de Homo erectus de China. Next. Turkana Boy. El esqueleto y el chico. Si el chico hubiera vivido, al llegar a la edad de 17, 18 años, hubiera llegado a la altura de 1,74. Murió cuando tuvo entre 9 y 11 años. Si no se hubiera muerto, hubiera llegado a la altura que es una altura promedio normal para un adolescente de 18 años, 1,74. He aquí su reconstrucción y aquí su esqueleto. Vivió hace 1.600.000 años. La que sigue. Su cráneo
algunos huesos menores y lo que es el molde del interior de su cráneo. A partir del análisis de este molde, se nota que algunos centros cerebrales del neocórtex todavía no estaban lo suficientemente desarrollados para las funciones de cognición superior, es decir, el lenguaje y el pensamiento abstracto. No hay nada de arte. Ya les dije, la verdad no me acuerdo, pero aviso que los orígenes del arte, ya lo dije la vez pasada, el origen del lenguaje, el origen del arte, el origen del pensamiento abstracto superior, que es la religión, todo eso coincide en el tiempo. Cuando, ese es otro tema de otra clase, pero todavía falta mucho. Su centro Verbinski no daba para comprensión del lenguaje y su centro Broca no daba para controlar la cuestión motriz del habla. Y además, su laringe no estaba en la posición inferior. Su laringe estaba en la posición superior, en la posición intermedia. ¿Cómo diablos lo sabemos si la laringe no es hueso, sino carne? Sabemos porque existe, cuando vamos a hablar del lenguaje, orígenes del lenguaje, vamos a ver que existe una ley en términos de que la base de la forma de la base del cráneo guarda la relación con la posición de la laringe. Analizando la forma del base del cráneo, se descubre indirectamente cuál fue la posición de la laringe. La posición de la laringe de Buchanan Boyd era intermedia, es decir, podía hablar, pero no tan bien como nosotros. Podía hablar, pero no podía hablar porque su centro Verbinski, que es el centro de análisis del lenguaje, todavía no estaba. Es decir, él estaba en mitad del camino del desarrollo del lenguaje. La que sigue. He aquí a Buchanan Boyd, la reconstrucción de cómo era. Estos toros supraorbitales, es decir, esta es una característica muy arcaica que todavía está presente en los neandertales y en los humanos, va desapareciendo. O sea, lo que son estos arcos supraorbitales aquí. O sea, mientras más prolongados, fuertes y eminentes lo tiene uno, más primitivo es. Es una broma, ¿eh? Pero esta sí es en realidad la tendencia evolutiva. La que sigue.